Colombianos en las últimas horas se han venido realizando unas fuertes denuncias en contra del gobierno nacional y en contra del supuesto ingreso solidario que le entregarían a millones de familias a través del SIGBEN, pero resulta que en la plataforma de ese ingreso solidario se han presentado irregularidades que la gente ha denunciado a través de redes sociales y los mismos congresistas le han pedido explicaciones al gobierno, como la congresista María José Pizarro, que dijo lo siguiente: la cédula 33.333.333 sale con nombres diferentes en las páginas de Procuraduría, Policía y en el programa Ingreso Solidario, donde además es beneficiario en San Andrés de Tumaco, pero votante en Cartagena. Urgen claridades, dice la congresista, y soporta esta denuncia con estas búsquedas que realizó en las plataformas del Estado, que no solo es la de Ingreso Solidario, que es esta, en donde aparece como beneficiario, sino que esa cédula aparece en diferentes plataformas del Estado y con diferentes nombres. Pero vean, ustedes ven acá esa cédula y aparece como beneficiario de ingreso solidario, y ven, y esa cédula también aparece como votante en el censo electoral. Inicialmente con estas denuncias, pues yo pensaba que era un simple error de base de datos. Como la plataforma era nueva, pues yo dije, bueno, démosle el beneficio de la duda sobre un error en la base de datos que se pudo haber presentado, pero en las últimas horas han denunciado irregularidades que ya llevan a pensar que no es un simple error de base de datos, sino que algo grave está sucediendo con estas plataformas y con estos subsidios y con el censo electoral, porque han encontrado también personas que al parecer están muertas y aparecen como beneficiarios en el ingreso solidario y como votantes en el censo electoral. La cosa está grave y eso es lo que han venido denunciando. Y esto dice Daniel Gómez, que al parecer hace parte del gobierno. Conozco todo sobre ingreso solidario, incluida toda la normatividad que lo ampara, los decretos, resoluciones y el manual operativo, explicando en detalle los dos grandes procesos claves: focalización, dispersión y a quién llegar y cómo llegarle. Pues salen los del gobierno a defender lo que está sucediendo con ingreso solidario, pero si ustedes ponen la cédula, que son como casi como 9 o 10 unos, y les aparece como beneficiario de ingreso solidario, y también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aparece como beneficiario de ingreso solidario. Muy bien montada está la plataforma, de acuerdo a los funcionarios del Estado. Pero vean que la cosa se pone peor. Ustedes, si conocen más o menos de lo que es las plataformas del SIGBEN y cómo hacer las búsquedas y todo lo que, pues, la base de datos que hay en el SIGBEN, durante mucho tiempo ha estado esa base de datos en el SIGBEN, pues resulta que eso no tiene nada que ver con la base de datos que supuestamente tendría conectada la plataforma de ingreso solidario. Pero vean esto, al ingresar el número de cédula como 92, en la página del SIGBEN aparece 16 personas con ese mismo número de cédula en diferentes municipios del país. Ingresan todos esos números, que son como básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, y aparecen 16 personas en el SIGBEN en diferentes municipios. Así están las cosas. O sea, las bases de datos de todo el gobierno están trastocadas, están dañadas, tienen irregularidades. ¿Qué es lo que está pasando? Como les decía al inicio de las denuncias, yo pensaba que era un error de base de datos o de conexión de base de datos entre el SIGBEN y la plataforma del ingreso solidario, que se arreglaba rápidamente, pero al parecer la base de datos del SIGBEN es la que tiene estas irregularidades también, y la base de datos de la policía y la base de datos del censo electoral. O sea, no es simplemente lo de ingreso solidario como ha venido denunciando la gente, la cosa va más allá. Pero vean esto, es que esto nos lleva a pensar, ¿será que a través de este tipo de herramientas es que posiblemente se cometen fraudes en el país? Porque vean esto que dice esta usuaria. Pone las cédulas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aparece alguien que puede votar y aparece en el censo electoral. Pone 1, 2, 3, 4, 5 y otra persona en el censo. Pone todos los números del 3 y aparece otra persona en el censo. Pone varios números del 6 y aparece gente en el censo. Y esos números también aparecen como beneficiarios en el ingreso solidario y aparecen en el SIGBEN varias veces. O sea, las irregularidades que se están presentando con esto es bastante grave. Ver cómo desde el alto gobierno se roban los recursos destinados para ayudar a los estratos bajos
Y acá pues básicamente muestran que ese número de cédula aparece en el de ingreso solidario con un nombre, y si lo ponen en la base de datos de la policía aparece con otro nombre. O sea, ¿todas las bases de datos no están conectadas entre el gobierno? ¿O cómo está funcionando eso? Y miren, ponen números 15, 15, 15 y aparece un nombre raro con H's, Enrique Mejía Campo. Ponen varios cuatros y aparece este nombre de YTO. O sea, la cosa no es que sea aislada, sino que hay unas irregularidades bastante dicientes en esta situación. Este es un video donde Beto Coral muestra que metiendo varios números en esa base de datos pues aparecen diferentes nombres que no tienen pues ningún sentido, que pues como les digo, inicialmente uno piensa que es un error de base de datos, pero ¿por qué esos números también aparecen en la base de datos del SISBEN varias veces representando a diferentes personas y aparecen en la base de datos del censo electoral? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Y Alexander López, congresista del Polo, que fue el que pues inicialmente denunció esto a través de redes sociales y le preguntaba al gobierno qué estaba pasando, dice lo siguiente: me pregunto cómo podemos confiar en las entidades del Estado cuando una misma cédula, anómala de por sí, aparece identificando a distintas personas en Procuraduría, página de Fondo Solidario y Registraduría. No, señores, esto no es una simple anomalía. Y allá es a donde voy yo. ¿Por qué esos números de cédulas que supuestamente son cédulas que no tienen ningún sentido, como escribir 33.333.333 o escribir 15, 15, 15, 15, aparecen en ingreso solidario, aparecen en el censo electoral, aparecen en procuraduría, aparecen en la... O sea, eso no tiene ningún sentido. Acá le responde Alexander López al DNP, que vamos a ver que ellos respondieron. Ellos respondieron porque ante toda esta polémica les tocó salir a responder y dijeron: se presentó una anomalía con el buscador de cédulas del programa Ingreso Solidario, que está siendo superada en estos momentos. A hoy se han realizado 194.608 giros, todos a personas bancarizadas cuyo nombre y cédula están plenamente identificados por entidades financieras. El Departamento Nacional de Planeación se permite aclarar que la función de búsqueda en la página web es independiente y no afecta a los giros a beneficiarios. El programa Ingreso Solidario es un mecanismo innovador de ayuda del gobierno nacional a los colombianos que no son beneficiarios de ningún programa del Estado, pero que se encuentran afectados económicamente por la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Les tocó salir a decirle al país: ay, no, es que estamos presentando un error, qué pena, que eso no tiene nada, el buscador de esa página web no tiene nada que ver con lo que nosotros le estamos dando a los colombianos. No, señores DNP, no le mientan al país. La función de búsqueda de la página web es responsabilidad de ustedes. El dominio de la página es .dnp.gov.co, que es un dominio del gobierno. Denle la cara al país sin burlarse de más del pueblo. Curiosamente salen con semejante barbaridad. Y vean esto: la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aparece 48 veces en la página del SISBEN, con nombres irrisorios como cuer. Esto no tiene ninguna aplicación ni justificación. Exijo respuesta inmediata, no jueguen más con la gente. El director del DNP debe renunciar. Y acá aparecen 48 veces aparece esa cédula en el SISBEN. Atención, están tumbando las páginas donde se corroboran bases de datos. La página del SISBEN Consulta ya no está habilitada para que no podamos seguir evidenciando el fraude de los subsidios solidarios. Porque vean esto, esta es la página donde uno consultaba el ingreso solidario y dicen que están están arreglando la situación, y para mejorar la experiencia en la consulta de este beneficio estamos realizando mantenimiento en nuestra página web. Apenas empezaron las denuncias, entraron en supuesto mantenimiento, pero también tumbaron la página del SISBEN, que esta es la página del SISBEN donde uno pues consulta las cédulas y mira a ver cuáles usuarios, cuáles ciudadanos están en esa base de datos. Tras las denuncias que acabé de realizar, quitaron el acceso para verificar los subsidios. Ahí fue donde pues el congresista denunció eso. Pero vean esto también: la cédula de 11 o 12 números 1 aparece como beneficiario y no aparece dice que fue cancelada por muerte del año 2013 en el censo electoral.
Vimos que algunos aparecen en el censo, pero en esta que es muy curiosa, que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 unos, aparece como muerto en el año 2013, pero esta base de datos aparece ahí incluido esa cédula. Muy curioso, y este pues llamó la atención porque fueron varios ochos y alguien que se llamaba Millo David. La cédula del 1 al 9 tiene 49 personas y fue beneficiaria de la ayuda de 160.000 pesos, o sea que con esa sola cédula se roban 7.840.000. Ahora calculen cuántas cédulas tienen así. Falso ingreso solidario. Imagínense si esto llega a ser un fraude realmente como lo están denunciando los congresistas y los usuarios en redes sociales. Alerta, ¿por qué están bajando las páginas donde se corroboran los datos? Dice la congresista María José Pizarro. Pero vamos a ver algo curioso con esto. Miren esto. Con lo de la página del ingreso solidario también pensé en un posible error, como muchos, pese a producción o usuarios falsos de prueba. Pero me voy a la base de datos de la página del CISBEN ya años al aire y las inconsistencias allí son aún peores. Me parece que esto es la punta del iceberg. O sea, esto es lo que les vengo diciendo. La base de datos del CISBEN se supone que ya tiene mucho tiempo al aire, que debe tener toda la base de datos organizada, arreglada, sin ningún problema, pero aparece con todas estas irregularidades en este momento. Pero vean, la cosa se pone aún mejor. Miren, este usuario dice, sí, le responde al DNP, sí, entonces expliquen esto. Esta es aparentemente la cédula de ella. Bueno, es una cédula que pone una cédula de alguien que se encuentra con vida al parecer. La meten en la base de datos y aparece con otro nombre, María Fernanda Cabral Boada, como beneficiaria, o sea, otra persona aparece beneficiaria con esta cédula. Y la cédula es de Ana Inés, apellidos Ana Inés, y acá no aparece en la base de datos del ingreso solidario ninguna Ana Inés con esa cédula. Entonces el usuario le dice, entonces, ¿por qué no explican eso? ¿Por qué no explican eso? ¿Por qué hay cédulas que están beneficiando a otras personas? O sea, ¿cuál es el enredo con esa base de datos ahí? ¿Por qué el CISBEN lo tumbaron? Es que lo tumbaron literalmente para que la gente no pudiese averiguar toda esta situación. Y también quitaron el buscador del ingreso solidario. ¿Y por qué hay números de cédulas que aparecen en el censo electoral? ¿Por qué hay números de cédulas que en un lado en el gobierno aparecen con un nombre y en el otro con otro? ¿Y por qué números de cédulas que se supone son personas que ya no están vivas porque son números de cédulas de por allá de hace muchísimo tiempo? Y que si uno las busca en las bases de datos del gobierno aparecen como muertas, como ya vimos ahorita, que una de esas cédulas aparece como alguien que murió en el 2013 y aparece en la base de datos del ingreso solidario. Esas son las preguntas que nos debe responder el gobierno. O sea, al principio cualquier persona puede pensar que es un error de base de datos, pero todas estas irregularidades juntas, o sea, hay un error de base de datos en todo el gobierno. Entonces, ¿cómo están manejando lo de las ayudas? Entonces, ¿cómo están manejando lo de, pues, cómo funciona el gobierno básicamente? Si hay error de base de datos en todos lados. Son las preguntas que debe responder por ahora. Estas son las dudas que se encuentran en las redes sociales y en los ciudadanos y en los congresistas. Esperemos a ver cuando empiecen a cotejar la base de datos, o sea, los ciudadanos empiezan a cotejar la base de datos del ingreso solidario con las cédulas dependiendo de cada persona, con el censo electoral, porque puede haber algo grave detrás del censo electoral. Como ya vimos que está involucrado el censo electoral también en esto. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en redes sociales, activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Gracias por ver, nos vemos en la próxima, espero sus comentarios. Adiós.